En esta elección vamos a echarle ganas, no hay que bajar la guardia, vamos por la victoria, ganémosla con México y ganémosla para México. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México! Aquel sería una de sus últimas palabras discursadas en público. El 23 de marzo de 1994, el político viajó a Tijuana, Baja California, para continuar con su campaña del Partido Revolucionario Institucional hacia el Palacio Nacional. El lugar era estratégico y muy importante porque era la única entidad del país que no estaba gobernada por el Partido Revolucionario Institucional en ese momento. El mitin se llevó a cabo en Lomas Taurinas, uno de los barrios más pobres y peligrosos de la zona, pero más allá de eso, el partido político decidió que no haya mucha seguridad. El arribo del candidato fue un éxito. Se calculó que asistieron unas 4.000 personas que, además, se amontonaron a la par suya para acompañarlo. Le dieron regalos, le pedían fotos y él, sonriente, mostraba buena predisposición. El discurso llegó a muchos mexicanos por su simpleza y realidad, pero no todos estaban conformes con su presencia. Al terminar su acto, se dirigió hacia su camioneta. Las cámaras lo siguieron segundo a segundo. Su personal de seguridad se separó por los movimientos de la multitud y en un segundo, una persona sacó un revólver, le apuntó a la cabeza y se escuchó una detonación. La gente que estaba cerca del candidato a presidente trató de levantarlo para ayudarlo, mientras otros se movieron rápido para capturar al tirador. Sí, lo que parecía un momento festivo se tiñó de sangre por una historia y sus teorías que a continuación les voy a contar. Como les venía contando, existieron teorías, hipótesis y una gran cantidad de secretos que luego salieron a la luz. Y aquí, en Grandes Misterios, te voy a contar cómo sucedieron los hechos. Por eso te invito a que veas este video hasta el final. Y si sos parte del 90% que ve mis videos de manera diaria y aún no estás suscripto o suscripta, te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas los próximos casos y así también apoyas al canal para que sigamos haciendo más videos así, ya que bueno, no cuesta nada y es completamente gratis. Pero bien, ahora sí, viajemos un poco en el tiempo, más precisamente para el año 1979. Para aquel momento, Luis Donaldo Colosio Murrieta formó parte del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como PRI. Dentro del partido se desempeñó en varios puestos de diversas jerarquías políticas. Fue diputado, senador, presidente de su partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Su último impulso y el sueño que lo persiguió desde siempre fue que quiso llegar al puesto máximo dentro de México, pero solo quedó en la candidatura presidencial, ya que su vida terminó siendo arrebatada a la vista de todos. Pero no vamos a adelantarnos todavía, y es que ya vamos a llegar a esa interesante parte de la historia. Como conté antes, Colosio era miembro del PRI, partido que conservó el poder en México durante la mayor parte del siglo XX. Pero ahora bien, ¿cómo llegó Colosio a ser nada más y nada menos que candidato a presidente? Bueno, lo primero que se podría decir es por sus actos, y es que era un candidato que simbolizaba la ruptura de un viejo régimen para darle lugar a la democracia real. La pluralidad, la participación y el enfoque social lo llevaron a lo más alto. A la par de su actividad, era un líder carismático, honesto y sencillo, o al menos eso es lo que se decía. Y justamente por aquellas cualidades llegaba a la gente con total virtuosismo. Y es que para él la política era como una familia. Tal fue así que en 1988, Colosio fue director de la exitosa campaña presidencial de Salinas.
Aquel mismo año fue nombrado jefe del Partido Revolucionario Institucional y en 1992 Colosio pasó a ser el secretario de Desarrollo Social. A partir de ese momento, el poder le daba a Colosio la posibilidad de hacer algunas reformas. Y es que él siempre prometió reducir la pobreza generalizada de México y algunos decían que poco a poco lo estaba logrando. Pero a la par, la guerrillera antigubernamental en el estado de Chiapas no paraba de atacar. En 1993, Salinas designó a Colosio como su sucesor. En otras palabras, Colosio se convirtió en el elegido del Partido Revolucionario Institucional y, a su vez, en el candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales programadas para agosto de 1994. Sin embargo, había una particularidad a la hora de elegir las candidaturas presidenciales, y es que su elección fue bajo un procedimiento informal conocido como destape, y a continuación les voy a explicar cómo se lleva a cabo. Bueno, aquella era una costumbre de los gobiernos priistas, y de esta forma eligieron a varios candidatos. El procedimiento era casi siempre el mismo. Dentro del gabinete del presidente de turno elegían los nombres que podían llegar a ser candidatos. Con ese primer paso, 2 años antes de la elección, comenzaban a utilizar a los medios de comunicación para mostrar a sus posibles candidatos. Y bueno, a partir de ese momento, otro mecanismo interno tomaba trascendencia y lo llamaban dedazo. Y es que sí, aunque suene raro, de esa forma el presidente del partido elegía a dedo quién iba a ir al frente. Luego la campaña era solo un trámite. Pero la realidad es que la simpleza de aquella elección implicaba un daño sistémico al régimen político mexicano. Por ese motivo, en 1988 presentaron un proceso electoral mejor, pero no por eso menos fraudulento. Pero bueno, resumiendo, Colosio era visto como el sucesor de Carlos Salinas. Para el año 1993, Colosio contaba con el apoyo de los obreros, campesinos y sectores populares. El Partido Revolucionario Institucional contaba con una unidad que mostraba un claro camino hacia el cambio social y económico. La confianza en la imagen de Colosio se mantuvo en alza por sobre los demás candidatos a la presidencia. Si nos adelantamos hasta el año 1994, nos encontramos con un problema grave en México. Sí, la rebelión de los guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional atacaron y tomaron varias zonas del estado de Chiapas y casi 12 días estuvieron en combate con el ejército mexicano. Con ese marco de agresividad y sangre, el Partido Revolucionario Institucional tenía que replantearse sus actividades para no pisar un suelo complicado. Según varios asesores políticos, no tenían una estrategia clara. El 2 de enero, el presidente Salinas le pidió a Colosio que no iniciara su campaña hasta que la guerra estuviera solucionada. 8 días después, una decisión sorprendería a todos, incluso al propio Colosio. Y es que el presidente de la República cambió sus planes y nombró a Manuel Camacho como comisionado para la paz en Chiapas. ¿Entonces Colosio había sido dejado de lado? Bueno, en teoría no. Y es que Colosio también había estado de acuerdo con aquella decisión, pero a la par, había una nueva grieta política y era en contra del presidente y su nuevo candidato favorito. Con aquellos cambios en la calle se decía que Colosio renunciaría a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para dejar el sitio a Manuel Camacho. Y bueno, obviamente el ambiente estaba caldeado y Carlos Salinas tuvo que salir a dar su opinión y dijo lo siguiente: no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo. Que bueno, con aquel comentario, en vez de calmar la tiranía, generó todavía más problemas.
Con el paso de los meses, el presidente y el candidato priista mostraban un claro distanciamiento. Luego de su última reunión, Colosio pensó que sería una gran oportunidad para aumentar las posibilidades en su campaña mediante el acto por el 65 aniversario del Partido Revolucionario Institucional. El 6 de marzo llegaría un momento decisivo para Colosio y su equipo, ya que relanzaron la campaña. En el evento había una gran multitud. El monumento a la revolución estaba repleto de personas. Posteriormente, entre las noticias y los analistas políticos afirmarían que el discurso que leyó ese domingo significó un punto de ruptura y quiebre de Colosio con Salinas. Pero hay otros analistas que dicen que por culpa de ese discurso le llegó una muerte prematura. Pero bueno, la sentencia estaba dictada mientras él hablaba con la gente y decía frases como esta: "Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley". Parte de aquel discurso fue inspirado en el "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King y enfatizó valores como democracia, reforma política, nuevo federalismo y soberanía. Entre los gritos y los aplausos de la gente, los cuerpos pegados uno al lado del otro y las palabras de Colosio, lo que se vio con claridad fue el distanciamiento del Partido Revolucionario Institucional con el gobierno. Pero por otra parte, lo que potencialmente lo complicó fue que se planeaba una reforma sobre el sistema político. El último día que Colosio habló para la gente fue en la colonia Lomas Taurinas. La decisión fue acertada, pero a la vez había muchos riesgos. Y es que luego de las palabras dichas en aquel discurso, tenía grandes posibilidades de un ataque en su contra. Pero él sentía que estaba con el pueblo y no iba a frenar por supuestos. Por otra parte, cabe destacar que aquel lugar no contaba con una buena seguridad para los asistentes ni para el candidato y presentaba múltiples problemas que se pasarían por alto. Pero finalmente, ese día llegó para marcar un final anunciado. En este viaje en el tiempo llegamos al 23 de marzo de 1994, en un marco tranquilo, amigable y optimista, donde Colosio tenía que conquistar Lomas Taurinas para seguir sumando votos y para acercarse más a la gente. De manera que los organizadores del acto decidieron utilizar la parte trasera de una camioneta como si fuera un escenario para el candidato. La idea era que se notara totalmente informal, por decirlo de alguna forma, para llegar a todo el mundo y tener más contacto con la gente. Llegando a las 4 de la tarde, el candidato Colosio estaba acercándose a la explanada de la colonia, la que, curiosamente, 3 meses más tarde, llevaría su nombre. En aquel lugar hablaría para más de 4.000 personas. El candidato sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo. Para ese momento, las encuestas mostraban que Colosio estaba por arriba de los otros competidores. Desde la caja de la camioneta les decía lo siguiente: "Amigos de Tijuana, amigos de las colonias obreras, esta campaña política debe permitirnos el 21 de agosto darle a Baja California y a nuestro país un destino seguro, un camino de certeza. Vamos a ganar". Al momento de terminar, de fondo se escuchaba La Culebra, una canción de la banda Machos. Colosio se baja de un salto de la camioneta y se mezcla entre la gente. Como se ve en los videos, su sonrisa era constante. Su seguridad lo seguía de cerca, incluso cuando él se estiraba para darles la mano a las personas. Los integrantes del Grupo Orden, Vallas y Porras o Grupo Omega, formado por ex policías, debían rodear al candidato para ofrecerle más seguridad. El problema
fue que ante semejante cantidad de personas, la seguridad quedó sobrepasada. La aglomeración y el apretujamiento de la gente los fue desplazando cada vez más, hasta dejarlo solo, frente a su terrible final. Finalmente, al momento que Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros, una de las personas logró llegar hasta él para apoyarle un revólver Taurus calibre 38 cerca de su oído derecho e inmediatamente disparó. Luego el agresor realizó otro disparo que entró por la zona del abdomen. De inmediato, Colosio dejó de sonreír y se derrumbó. Estaba sangrando por ambas heridas. Algunos de sus guardaespaldas transportaron a Colosio hacia la camioneta que estaba estacionada a un lado. La ambulancia había sido avisada al instante y en menos de 500 metros hicieron el traspaso. A partir de ese momento, estaba en manos del grupo de rescate Delta. A su alrededor todo se había alborotado y en medio de la confusión los guardaespaldas capturaron al hombre de unos 25 años. Luego tuvieron que rodear al detenido para protegerlo de los enfurecidos asistentes, quienes trataron de lincharlo. Cuando estuvo inmovilizado, el agresor gritó: ¡Fue el ruco! ¡Fue el ruco!, refiriéndose a Vicente Mayoral, uno de los integrantes del grupo de seguridad, quien también fue detenido posteriormente para ser apresado. El agresor fue identificado como Mario Aburto Martínez. A los minutos, la ambulancia había arribado al Hospital General de Tijuana. Colosio llegó con vida, pero lamentablemente sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible, de manera que lo declararon muerto a las 7:45 de la tarde-noche. Pero bien, como ya se imaginarán, la cuestión sobre el asesinato se abrió como un abanico. Si bien en el video se puede ver el momento justo de la muerte de Colosio, las pruebas fehacientes no servían para incriminar a la persona que habían capturado. Mario Aburto Martínez, quien trabajaba en una fábrica, fue abordado en Lomas Taurinas. Según los informes, confesó haber cometido el crimen mientras actuaba solo, pero aquello obviamente no convenció a nadie. A partir de aquel momento, las conspiraciones se dispararon hacia diferentes lugares. Algunos mexicanos señalaron a los traficantes más poderosos de Tijuana, que además también eran buscados por el asesinato aún sin resolver de un cardenal católico romano. A ellos se les sumaban también los narcopolíticos. Otros también sospechaban de los miembros puros, por decirlo de alguna forma, del Partido Revolucionario Institucional. Días después de las 2 detonaciones que le quitaron la vida a Colosio, mientras el cuerpo todavía era velado en la Ciudad de México, los priistas literalmente se enfrascaron en una muy poco disimulada lucha por la candidatura vacante. Por ese motivo, obviamente, también señalaron al Partido Revolucionario Institucional. Y es que con el cuerpo aún tibio se estaban peleando por un puesto que al parecer parecía como si alguien se lo hubiese querido sacar de encima. Tanto desde adentro como desde afuera necesitaban saber quién había ideado el plan para que Mario Aburto apretara el gatillo. Por otra parte, el presidente Salinas juró junto a la tumba de Colosio lo siguiente: se hará justicia en su totalidad. Pero luego nadie le creyó. En medio de la investigación, los funcionarios del gobierno dijeron que el asesino actuó solo, pero el fiscal especial asignado al caso, Miguel Montes García, aseguró que varios individuos habían ayudado a Aburto a acercarse a Colosio entre la multitud. Por eso el fiscal se reunió con Carlos Salinas para exponer el análisis del video en el que se advierte un complot para asesinar a Colosio,
donde aseguraron la participación de al menos 7 personas. Así fue como el lunes 4 de abril, el fiscal Montes informó a los medios de comunicación que la agresión a Colosio fue producto de una acción planificada y mostraron en los videos a las supuestas personas involucradas. Pero tanto la investigación como la historia misteriosamente tomarían un camino diferente. Y es que al examinar la personalidad de Aburto, empezaron a conformar el perfil como un único autor intelectual y material. Y es que al no tener evidencia contra los otros inculpados, comenzó a tomar fuerza la tesis del asesino solitario. Bueno, las evidencias en realidad sí estaban, pero no querían verlas, que es diferente. Pero en fin, así de esta forma la historia oficial afirmó que Mario Aburto fue el único planificador y autor del homicidio. Como les dije, la información oficial, motivado por temas políticos y personales. De manera que Mario Aburto fue declarado culpable en 1995 del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y condenado a 45 años de prisión. Pero con la presentación de una apelación, la sentencia le fue reducida a 42 años en la cárcel. Los abogados de Mario Aburto promovieron el amparo en contra de la sentencia de 45 años el pasado 25 de mayo del 2021, en el cual argumentaron que se cometieron graves violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades que lo detuvieron, quienes se encargaron de torturarlo y posteriormente obligarlo a declarar que él había sido el asesino y único implicado en el crimen. A la fecha, Mario Aburto sigue manteniendo que es inocente. Pero bueno, la realidad es que existieron muchas teorías alrededor de su muerte y van desde el poder político hasta el narcotráfico. Por eso a continuación les voy a detallar una por una, ya que todas dejan mucho que pensar. La que estuvo en boca de todos fue la que apuntaba a Carlos Salinas de Gortari, quien teóricamente mandó a matar a Colosio. Aunque en su momento Aburto se declaró culpable, las personas consideraron que el presidente Carlos Salinas de Gortari habría sido el autor intelectual de la muerte de Colosio, que al ver su gran independencia y su gran poder que estaba teniendo en la gente, se alejó de Salinas. Desde esta versión se considera al candidato presidencial asesinado como un héroe trágico que murió defendiendo sus principios políticos. La incógnita se refuerza como ya les conté antes, porque la cúpula que quería cambiar de candidato a la presidencia también querían poner a Manuel Camacho Solís, quien había tenido éxito en las negociaciones por la paz con el ejército zapatista. A la par, se desprendió otra teoría que hablaba de una llamada hacia Colosio realizada la mañana de su asesinato. Se dice que en ella se le advirtió que debía renunciar a la candidatura presidencial, pero obviamente él se negó. Por otra parte, se dijo que Mario Aburto no cometió el crimen, sino que había sido alguien parecido a él. Y es que en las primeras imágenes se podía ver a Aburto despeinado, con sangre en el rostro, resultado de los golpes que recibió al ser detenido entre la multitud. Pero al día siguiente se lo vio completamente diferente. El supuesto asesino de Colosio estaba afeitado, con el cabello peinado y recién cortado, con la cara limpia y sin sangre, por lo que se empezó a comentar que Aburto no había cometido el crimen, sino que fue alguien muy parecido a él, y luego lo obligaron a confesar. Lejos de la mano que disparó ese día, se pensó también en el poder del narcotráfico. Desde ese momento se apuntó a que el financiamiento de la campaña de Colosio fue con dinero de organizaciones delictivas colombianas, mientras que otra versión lo atribuyen a fondos provenientes de Joaquín. Sí, estamos hablando del Chapo Guzmán, quien no podía faltar en esta y en muchas otras historias.
Otra de las teorías hace referencia a una presunta fotografía de Colosio con Raúl Salinas de Gortari y un lugarteniente de Juan García Abrego, sí, el ex jefe del Cártel del Golfo. Así como estas, las otras versiones apuntan a que por distintas razones y desacuerdos del candidato con líderes del narcotráfico, estos habrían mandado a matarlo. Asimismo, en el libro La Presidencia Imperial, se afirma que el ataque fue resultado de una alianza entre el poder político y el narcotráfico para matar a Luis Donaldo Colosio. Además, ante la investigación, entrevistaron sobre el crimen al capo de las drogas Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán, recapturado en enero de 2016, dijo entonces desconocer información al respecto, señalando que él estaba en la cárcel desde antes del magnicidio y que solo en una ocasión Aburto le había hecho comentarios en el interior del penal. Sí, las versiones indicaban que Mario Aburto Martínez, autor material e intelectual del asesinato, tenía vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, todas ellas solo quedaron en hipótesis, ya que luego de las declaraciones de los testigos se llevó a cabo una investigación y no se pudo demostrar que tenían un vínculo directo con el asesinato. Pero en fin, ¿ustedes qué creen que sucedió? ¿Se trató de una conspiración por parte del Partido Revolucionario Institucional? ¿Obligaron a Mario Aburto a participar en el crimen? ¿O él actuó solo? Me gustaría saber sus opiniones, aquí debajo. De igual modo, a pesar de que repasamos muchos detalles y teorías en este video como les había prometido, la realidad es que quedan muchas preguntas sin responder sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. De mi parte y desde este lugar, solo prefiero despedirme con una de sus mejores frases. La violencia no puede ser ni método, ni fin. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!